Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuando con los videos acerca de amplificadores operacionales, en esta ocasión voy a resolver el siguiente ejemplo en el cual me dan esta red circuital y me piden que determine la tensión en su salida, es decir, la tensión V sub O. Bien, si nosotros observamos la red, estamos viendo que consta de estas dos etapas, de las cuales la última ya la conocemos, que es un sumador inversor de tensión. Pero de la primera etapa no sabemos nada. Un error frecuente que he visto que cometen es asumir que estas dos partes de la red circuital corresponden a simples inversores de tensión y quieren determinar la tensión a la salida de cada una de estas subetapas empleando la expresión del inversor de tensión, y no funciona así. ¿Por qué? Porque tenemos este resistor acá por el cual se va a derivar una corriente. Bien, entonces ello hace que no pueda emplear la expresión del inversor de tensión que ya conocemos para determinar la tensión a la salida de esta subetapa y de esta otra. Bien, entonces, ¿cuál es la mejor forma de resolver esto? Es hacer lo que veníamos haciendo siempre a lo largo de todos los otros videos. Identificar los diferentes nodos primarios o principales de la red circuital y luego dibujar las corrientes que circulan por cada una de las ramas de la red. Bien, yo voy a hacer eso. Observen, acá tenemos este nodo de acá, que es un nodo de tierra, es decir, está un potencial de 0 voltios. Acá tenemos también un nodo de tierra, que está a 0 voltios. Acá y acá también, 0 volt y 0 volt. Bien, ahora, por equipotencialidad en los terminales de entrada del amplificador operacional, si este terminal está a 0 voltios, este también está a 0 voltios, por ende este nodo está a 0 voltios. Bien, lo mismo acá. Si este terminal está a 0 voltios, este también, entonces este nodo va a estar a 0 voltios. Y lo mismo acá, voy a tener 0 voltios. Bien, ahora, fíjense que tenemos acá 1, 2, 3 y 4 nodos que no conocemos los potenciales en cada uno de ellos. Entonces vamos a tener que ponerles un nombre para luego determinar ese potencial en cada uno de esos nodos. Perfecto, a este nodo de acá lo podríamos llamar, por ejemplo, V sub X. Bien, nodo X, potencial V sub X. Bien, a este de acá, nodo Y, va a estar un potencial V sub Y. Y a estos de acá, por ejemplo, lo podríamos llamar nodo A, que va a estar un potencial V sub A, y nodo B, que va a estar un potencial V sub B. Bien, quedaría luego este nodo que está el potencial V sub O, pero no lo voy a escribir. Bien, perfecto. Con respecto a los nodos, ya estaría. Ahora, ¿qué es lo que queda? Analizar cada una de las corrientes que circulan por las diferentes ramas de la red circuital. Yo lo voy a hacer de acá hasta acá. ¿Por qué? Porque esta etapa corresponde a lo que es un sumador inversor de tensión. Esto de acá es un sumador inversor. Sumador inversor de tensión. Bien, ya conocemos la expresión para determinar la tensión a la salida de un sumador inversor. Es decir, no hay que hacer todo ese análisis acá. Bien, pero nosotros tenemos que analizar las corrientes que circulan por las ramas o cada una de las ramas de toda esta parte izquierda. Entonces, comencemos por acá, por la parte superior. Por esta rama, cuya resistencia es de 1 kilo ohm, va a circular una corriente que, por ejemplo, la podemos llamar I sub 1. Bien, acá tendríamos nuestra I sub 1. Bien, esa I sub 1 no solamente va a circular por esta rama, sino que también va a circular por esta otra rama, cuya resistencia es de 2 kilo ohm. ¿Por qué? Porque por el amplificador operacional ideal no puede ingresar corriente debido a su infinita resistencia de entrada. Entonces, esta corriente I sub 1 se va a derivar por acá, por esta otra rama. Es decir, que la corriente I sub 1 parte del nodo cuyo potencial es V1 y llega hasta el nodo cuyo potencial es V sub X. Bien, perfecto. Ahora vamos a la parte inferior de la red. Tenemos esta rama cuya resistencia es de 1K. Por esa rama va a circular una corriente que la podemos llamar, por ejemplo, I sub 2. Entonces, la I sub 2 hace esto. Llega a este nodo cuyo potencial es 0 voltios, pero no va a ingresar a través del operacional ideal debido a su infinita resistencia de entrada. Con lo cual, la corriente I sub 2 se va a derivar a través de esta rama cuya resistencia es de 2 kilo ohm. Es decir, acá tenemos I sub 2. Por ende, la corriente I sub 2 parte del nodo cuyo potencial es V sub 2 y llega al nodo cuyo potencial es V sub Y. ¿Qué más quedaría? Analizar la corriente que circula por esta rama. Esa corriente, continuando con los nombres que le veníamos poniendo, la numeración que le veníamos poniendo a las corrientes, la podemos llamar corriente I sub 3. Pero, ¿por dónde va a circular? O sea, o mejor dicho, ¿en qué sentido va a circular esa corriente? Puede circular así o así. Eso va a depender del valor de los potenciales V sub X y V sub Y. Bien, si el valor de V sub X es mayor que el de V sub Y, la corriente va a circular así.
De lo contrario, si el valor de b sub y es mayor que el de b sub x, va a circular así. Bien, no sabemos de antemano el valor de los potenciales bx y by. Entonces tenemos que asumir un sentido de circulación para la corriente I sub 3. Bien, yo voy a suponer este sentido. Bien, como no sé nada todavía, bien, esa va a ser la I sub 3. Luego, ¿qué queda? Queda analizar esta rama de acá y esta rama de acá. Por esta rama de acá va a circular una corriente I sub 4. Bien, que podemos suponer que circula en este sentido. Es decir, acá tenemos I sub 4, que partiría del nodo cuyo potencial es B sub X y llegaría al nodo cuyo potencial es B sub A. Y por esta otra rama podemos suponer que circula también en este sentido una corriente que la llamaremos I sub 5, es decir, que partiría del nodo cuyo potencial es B sub Y y llegaría al nodo cuyo potencial es B sub B. Bien, ya sabemos que el sentido de circulación de estas corrientes va a depender del valor de tensión de los nodos. Bien, perfecto. Ahora, quedaría por ver esta otra etapa. Pero nosotros ya sabemos mucho de esta etapa. ¿Por qué? Porque es un sumador inversor de tensión. ¿Y cuál era la expresión para determinar la tensión a la salida del sumador inversor? Fíjense ustedes que la tensión a la salida del sumador inversor es B sub O, que corresponde a la tensión de salida de toda mi red circuital. Entonces, B sub O va a ser igual. Fíjense, ¿cuál es la resistencia de realimentación del sumador inversor? 10K. Entonces va a ser menos 10K por, paréntesis, B sub A dividido la resistencia de esta rama, es decir, B sub A dividido 4K, más B sub B dividido la resistencia de esta otra rama, B sub B dividido 4K. Bien, fíjense que tenemos la suma de dos fracciones de igual denominador, entonces el denominador común es 4K, con lo cual me queda que menos 10K sobre 4K por la suma de B sub A más B sub B, eso va a ser la tensión B sub O. Bien, pero tenemos menos 10K dividido 4K. ¿A qué es igual eso? Esto de acá es esto de acá. Bueno, hay que resolver eso. Bien, K con K se van y me queda la mitad de 10,5, la mitad de 4,2. Es decir, me queda menos 5 medios. Pero menos 5 medios, ¿qué es? Menos 5 dividido 2, menos 2,5. Con lo cual, la expresión para determinar la tensión B sub O es menos 2,5 por la suma de BA más BB. Bien, ya tenemos eso. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a borrar esto y voy a dejar escrito esto de acá. Es decir, BO igual a menos 2,5 por B sub A más B sub B. ¿Bien? Hacemos eso y queda esto de acá. Si observamos la expresión, llegamos a la conclusión de que simplemente para determinar el valor de B sub O bastaría con conocer cuánto valen los valores de B sub A y B sub B, es decir, los valores de la tensión en estos nodos. Pero ¿qué pasa? No los conocemos. Entonces todo nuestro problema se reduce a eso. Nos tenemos que enfocar en cómo determinar B sub A y B sub B. Bien, para ello vamos a proceder de la siguiente forma. En primera instancia vamos a encontrar las expresiones para cada una de las corrientes desde la I1 hasta la I5. Bien, ello lo vamos a lograr ¿cómo? Empleando la ley de Ohm. Y luego hay que relacionar cada una de esas corrientes. Ello lo vamos a lograr ¿cómo? Empleando la ley de Kirchhoff de corriente. Bien, comencemos con identificar o encontrar una expresión para cada una de las corrientes. Comencemos por I1. I1, fíjense ustedes que circula tanto por esta rama como por esta otra. Cuando I1 circula por esta rama, parte de este nodo cuyo potencial es B1 y llega a este nodo cuyo potencial es 0 voltios. Bien, entonces I1 va a ser igual a B1 menos 0 volt sobre un K. B1 menos 0 volt es B1 menos 0 es B1. Es decir que I1 va a ser B1 sobre un K. Y eso va a ser igual a ¿qué? Cuando la corriente I sub 1 circula por esta otra rama, es decir, parte del nodo cuyo potencial es 0 volt y llega al nodo cuyo potencial es B sub X, va a ser igual a 0 volt menos B sub X, es decir, menos B sub X dividido la resistencia de esta rama que es 2K. Menos B sub X sobre 2K. Bien. De acá podemos hacer dos cositas. En primera instancia, podríamos, observando esta ecuación de acá, despejar el valor de B sub X, porque es lo único que no conocemos. Y por otro lado, observando esta otra ecuación de acá, podríamos calcular el valor de la corriente I sub 1. ¿Bien? Perfecto. Vamos a hacer esas dos cosas. En primera instancia vamos a determinar B sub X. ¿Cómo se hace eso? Despejándola. Simple. Fíjense que este menos 2K que está dividiendo pasa multiplicando para acá. Entonces B sub X
va a ser igual a menos 2K por V sub 1 sobre un K. ¿Bien? Fácil. Fíjense, menos 2K dividido un K. ¿Bien? K con K se va, menos 2 dividido 1, menos 2. Con lo cual, V sub X va a ser igual a menos 2 por V1. ¿Bien? O sea, menos 2 veces V1. ¿Pero quién era V1? 150 milivoltios. Está acá. Es decir, que voy a tener menos 2 por 150 son menos 300. Menos 300 milivoltios. Ese es el valor de la tensión V sub X. ¿Bien? Ahora, tendríamos que calcular cuánto vale la corriente I sub 1. La corriente I sub 1 se calcula fácilmente. Es V1 sobre un K, pero V1 vale 150 milivolts. 150 milivolts dividido 1 kilo ohm. ¿Bien? Pero, ¿quién es 150 milivolts? Fíjense ustedes. 150 milivolts es lo siguiente. ¿Qué es un milivolt? Un milivolt es lo mismo que poner 10 a la menos 3 voltios. ¿Bien? Es decir, que un milivolt son 10 a la menos 3 voltios. ¿Bien? Pasamos los 150 milivoltios a voltios. Eso es lo que voy a hacer. 150 por 10 a la menos 3 voltios. ¿Bien? Perfecto. ¿Bien? Ahora, ¿qué es un kilo ohm? Un kilo ohm, sabemos que son 1000 ohm. Pero 1000 ohm o un kilo ohm son 10 a las 3 ohm. Entonces, acá me va a quedar 10 a la 3 ohm. ¿Bien? Esto, a esta altura, ya hay que saberlo. ¿Bien? No hace falta que uno tenga que explicar eso. Estamos manejando lo que son sus múltiplos acá. Bien. Ahora, fíjense, ¿cómo resolvemos esto? Fácil. 150 por... Acá tengo el cociente de 10 a la menos 3 volt con 10 a la 3 ohm. La base es 10. Y lo que tengo que hacer es restar los exponentes. Miren, hay que hacer esto. 10 y acá tengo menos 3 al menos 3. Así. Tengo 10 a la menos 3 dividido 10 a la 3. ¿Qué hay que hacer? La base dijimos que es 10, que es lo que yo acabo de anotar acá. Y hay que restar los exponentes. Tenemos menos 3. Hay que restarle este exponente que es 3. Entonces me queda 10 elevado menos 3 es menos 6. Entonces, ¿eso qué me va a quedar? 10 a la menos 6, que volt sobre ohm es amper. ¿Bien? ¿Y qué significa eso? ¿Qué es 10 a la menos 6 amper? 10 a la menos 6 amper es lo mismo que un microamper. Entonces, esto 150 por 10 a la menos 6 amper son 150 microamperes. ¿Bien? Es decir que acabamos de calcular la corriente I sub 1 sin usar calculadora. ¿Ven que ni siquiera hace falta eso? Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proceder de igual forma, pero con la corriente I sub 2. Fíjense que la corriente I sub 2, cuando circula por esta rama de acá, cuya resistencia es de un K, es decir, que parte del nodo cuyo potencial es V sub 2 y llega al nodo cuyo potencial es 0 volt, va a ser igual V2 menos 0, o sea, V2 dividido un K. V sub 2 dividido un K. Y cuando llega o circula por esta otra rama, cuando circula, mejor dicho, por esta otra rama, ¿a qué es igual la corriente? Fíjense, parte del nodo cuyo potencial es 0 volt y llega al nodo cuyo potencial es V sub Y. Parte de acá y llega acá. Va a ser 0 volt menos V sub Y, es decir, menos V sub Y dividido 2K. Bien, de nuevo, con esta ecuación determinamos cuánto vale V sub Y y con esta de acá, cuánto vale I sub 2. Bien, es bien simple. Si queremos obtener V sub Y, lo que tenemos que hacer es despejarla. Es decir, que este menos 2K que está dividiendo, lo pasamos multiplicando. Me va a quedar menos 2K por V sub 2 sobre un K. De nuevo, menos 2K dividido un K me queda menos 2. Menos 2 por V2 me va a quedar eso. Es decir, que V sub Y es menos 2 por V2, pero V2 vale 100 milivoltios. Menos 2 por 100, menos 200. Menos 200 milivoltios. Bien, ya tenemos el valor tanto de los potenciales V sub X como V sub Y. Y ahora me quedaría por calcular lo que es la corriente I sub 2. I sub 2 es V sub 2 sobre un K, o sea, 100 milivolts sobre 1 kilo ohm. Bien, de nuevo, ¿qué son 100 milivoltios? 100 por 10 a la menos 3 voltios. ¿Y qué es 1 kilo ohm? 10 a la 3 ohm. Bien, de nuevo, queda el 100 por la base es 10 y restamos los exponentes menos 3, me queda menos 6. Volt sobre ohm, amper. Es decir, me queda 100 microamperes. Ese es el valor de la corriente I sub 2. 100 microamperes. Bien, ya tenemos esas 4 cosas. ¿Qué haríamos ahora? Tenemos que seguir avanzando.
Ya tenemos I1, tenemos I2, bueno, aparte de los potenciales B sub X y B sub Y, ¿qué sigue? Ah, miren, acá está la corriente I sub 3. Bueno, a ver, veamos la expresión de la corriente I sub 3. I sub 3 va a ser igual. Fíjense, de nuevo, ley de Ohm. Esa corriente está partiendo de este nodo cuyo potencial es B sub X y llega a este nodo cuyo potencial es B sub Y. Entonces, I3 va a ser igual a BX menos BY sobre la resistencia de esta rama que es de 1 kilo ohm. Es decir, B sub X menos B sub Y sobre 1 kilo ohm. De nuevo, I sub 3 es igual. ¿Quién es BX? Si lo acabamos de calcular, está por acá. Menos 300 milivolt. Menos, ¿quién es B sub Y? B sub Y está por acá. Menos 200 milivoltios. Dividido 1 kilo ohm. Bien, fíjense. Menos 300 menos 200. Este menos que ven acá es este menos que está acá. Y este menos que está acompañando a 200, y bueno, es el signo de la tensión B sub Y. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Simple, calcular el valor de la corriente I sub 3. I sub 3 va a ser igual a ¿qué cosa? Fíjense, tenemos menos 300 menos 200. Menos es más. Entonces, esto me va a quedar menos 300 más 200. Eso es menos 100. Menos 100 milivolt. Bien, dividido 1 kilo ohm. De nuevo, lo vamos a hacer acá. I sub 3 va a ser igual. Menos. ¿Qué son 100 milivoltios? 100 por 10 a la menos 3 voltios. ¿Y qué es 1 kilo ohm? 10 a la 3 ohm. Nuevamente, ¿qué va a ser I sub 3? Menos 100 por, fíjense, la base, miren, acá tengo 10, acá tengo 10. O sea, la base es 10, obviamente. Y como estoy dividiendo, voy a restar los exponentes. Menos 3, menos 6. Volt sobre ohm, ampere. Entonces, la corriente I sub 3 me queda menos 100 microamperes. Perfecto, ya tenemos el valor de la corriente I sub 3. Ahora vamos a encontrar las expresiones para las corrientes I4 e I5. Bien, comencemos con I4. La corriente I4 es la que está circulando por esta rama cuya resistencia es de 2 kilo ohm. Parte del nodo cuyo potencial es B sub X y llega al nodo cuyo potencial es B sub A. Entonces, I4 es igual a BX menos BA sobre 2K. BX menos BA sobre 2K. Bien, y la corriente I sub 5, fíjense que es la que circula por esta rama cuya resistencia es de 2 kilo ohm, parte del nodo cuyo potencial es B sub Y y llega al nodo cuyo potencial es B sub B. Entonces la expresión para I5 es la siguiente. I5 es igual a BY menos BB sobre 2K. B sub Y menos B sub B sobre 2K. Perfecto. Ahora, ¿cómo podemos obtener, si bien ya conocemos Bx y By, pero no conocemos B sub A y B sub B, que justamente son las que me hacen falta para poder determinar B sub O? O sea, obteniendo B sub A y B sub B, vengo a esta expresión, reemplazo y ya está, se acabó el problema, solucionado. Pero ¿cómo puedo obtener los valores de esos potenciales? Bueno, ¿qué es lo que les dije yo hace un momento? Primero era encontrar expresiones para las corrientes, desde I1 hasta I5. Acabamos de hacer eso y encima encontramos los valores de la corriente I1, I2 e I3 aparte. Bien. Luego quedaba por relacionar a esas corrientes. Eso lo íbamos a hacer mediante la ley de Kirchhoff de corrientes. Es decir, que eso es lo que yo voy a hacer ahora. ¿Cómo podemos encontrar esas relaciones? Fíjense, yo me voy a concentrar ahora en calcular lo que es el valor de potencial B sub A. Entonces yo me voy a posicionar en este nodo cuyo potencial es B sub X y voy a analizar qué corrientes llegan y salen de ese nodo. Fíjense que la única corriente que llega a ese nodo es la I1. I1 igual. ¿Qué corrientes salen? I3 e I4. Entonces va a ser igual a I3 más I4. I1 es igual a I3 más I4. Bien. Fíjense que conocemos I1, sí. Conocemos I3, sí. Conocemos I4, no. Pero conocemos la expresión de I4, que es esta de acá. Bien. Y es más, de esta expresión de I4 conocemos el valor de B sub X. Entonces ya podríamos calcular el valor del potencial B sub A. Pero lo vamos a hacer paso a paso. Fíjense. Vamos a despejar en primera instancia I4. I3 está sumando a I4, entonces I3 va a pasar restando al otro lado. Entonces I4 va a ser igual a I1 menos I3. I4 va a ser igual. ¿Quién es I1? I1 lo habíamos calculado por acá. Por acá anda dando vueltas. 150 microamperes. 150 microamperes. Y a eso hay que restarle el valor de I3. I3 sí lo habíamos calculado. Es menos 100. Acá, menos 100 microamperes. Entonces me dicen menos 100 microamperes. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Yo lo voy a continuar acá, porque ya me estoy quedando sin espacio.
y 4 va a ser igual. Fíjense, acá tengo menos menos es más. Es decir, me queda 150 más 100 son 250. 250 microamperes. Bien, perfecto. Pero, y 4 es igual a esto de acá. Bien, y 4 es igual a Bx menos Ba sobre 2K. Pero Bx si la calculamos nosotros, por acá estaba. Ven, fíjense, Bx igual menos 300 milivoltios. Escribamos eso. Menos 300 milivoltios. Dice menos Ba sobre 2 kiloohms. 2 kiloohms. Bueno, pongamos así, 2 kiloohms. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que despejar B sub A. Entonces, concentrémonos, hagamos así, tapemos esto que dice I4 igual. Concentrémonos en esto, que dice 250 microamperes igual a todo eso que está allá. ¿Qué vamos a hacer? Este 2 kiloohms que está dividiendo yo lo voy a pasar multiplicando. Entonces, ¿qué me va a quedar esto? Fíjense, esto me va a quedar así. Dice 250 microamperes, 250 por 10 a la menos 6 amperes. ¿Se acuerdan que micro era 10 a la menos 6? Bien, perfecto. Por, fíjense que ese 2 kiloohms pasa multiplicando. 2 kiloohms es 2 por, ¿qué era kilo? 10 a la 3. Bien, ¿qué es lo que acabo de hacer yo? Al 250 microamperes lo pasé a amperes. A los 2 kiloohms lo pasé a ohm. Bien, y yo voy a hacer lo siguiente. El 250 está multiplicando al 2. Eso me da 500. 250 por 2 es 500. Por, y fíjense, acá tengo 10 a la menos 6 por 10 a la 3. La base es 10. Pero yo estoy multiplicando eso. El 10 a la menos 6 lo estoy multiplicando con el 10 a la 3. Entonces, ¿qué voy a hacer con los exponentes? Cuando yo multiplico, sumo los exponentes. Entonces me queda menos 6 más 3. Menos 6 más 3 es lo mismo que 3 menos 6. Eso da menos 3. Amper por ohm es volt. Entonces, fíjense, esto va a ser 500 por 10 a la menos 3 volt. ¿Qué es 10 a la menos 3 volt? Milivolt. Milivolt. Entonces, acá me queda 500 milivolt igual a ¿qué? A lo que dice el numerador, menos 300 milivolt menos Ba. Bien, tenemos eso. Bien, fíjense, para llegar a estos 500, ¿qué tuve que hacer? Hacer todo esto de acá. Bien, borramos eso. A esta altura del partido eso ya tiene que ser conocido. Ahora hay que despejar Ba, pero el Ba está restando. Yo lo voy a pasar sumando al otro lado. Bien, entonces me va a quedar Ba más los 500 milivolt igual a menos 300 milivolt. Pero fíjense, estos 500 milivolts están sumando al Ba. Lo puedo pasar restando los 500 eso. Entonces la Ba va a ser menos 300 menos 500. O sea, menos 800 milivolt. Ya tenemos el valor del potencial Ba. Ahora nos queda calcular el valor del potencial V sub B. Hay que hacer lo mismo. Emplear la ley de Kirchhoff de corrientes, pero en este nodo de acá. En el nodo cuyo potencial es V sub Y. Entonces, fíjense, para ese nodo, ¿qué corrientes llegan? I2, I3. Ah, buenísimo. Entonces las sumamos. I2 más I3 igual a la corriente que sale, que es I5. Y oh casualidad, ¿conocemos I2? Sí. ¿Conocemos I3? Sí. El valor de I2 anda dando vuelta por acá, 100 microamperes. Bien, venimos acá y ponemos 100 microamperes. Más, el valor de I3 anda dando vuelta por acá, menos 100 microamperes. Más, paréntesis, menos 100 microamperes. Y eso es igual a I sub 5. Bien, perfecto. Más menos es menos. Entonces me queda 100 microamperes menos 100 microamperes, 0. 0 igual a I5. O sea que I5 vale 0. Ah, pero ¿quién es I5? Fíjense, acá está la expresión de I5. ¿Quién es I5? Miren, B sub Y menos B sub B dividido 2K. Entonces eso es igual a 0. ¿Ven? Esto de acá es I5. Igual, 0, 0. ¿Bien? Ah, me da 0. Perfecto. Y fíjense que esto es una fracción. ¿Cuál es la única forma de que esta fracción sea igual a 0? Si el denominador es 2K, es un número, vale 2000. La única forma es que el numerador me dé 0. Y para que el numerador me dé 0, como es una diferencia entre BY y BB, la única forma es que BY y BB sean iguales. Bien, si no lo ven así, que eso está clarito, pero si no lo ven así, ¿qué pueden hacer? Y hagan todo el proceso. Fíjense, este 2K que está dividiendo, yo lo paso multiplicando. 2K sabemos que es 2000. Entonces me va a quedar 0 por 2000 es 0. Entonces me va a quedar que B sub Y menos B sub B es igual a 0. Y este menos B sub B pasa sumando al otro lado. Bien, es decir, B sub Y igual a B sub B. ¿Ven? Que la única forma de que esta fracción me dé 0, de que toda esta fracción me dé igual a 0, es que tanto B sub Y como B sub B sean iguales.
Entonces, B sub B va a ser igual al valor de B sub Y. Pero B sub Y, ¿cuánto valía? Lo calculamos acá. B sub Y igual a menos 200 milivoltios. Menos 200 milivoltios. ¿Bien? Perfecto. Por fin ya tenemos los valores de los potenciales B sub A y B sub B. ¿Qué hay que hacer ahora? Reemplazar en esta expresión para poder determinar la tensión a la salida. Bien, entonces vamos a hacer eso. La B sub O va a ser igual a menos 2,5 por la suma de B sub A más B sub B. Pero B sub A es menos 800 milivoltios, y B sub B es menos 200 milivoltios, más menos 200 milivoltios. ¿Bien? Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Y sumar. Fíjense, ¿qué tenemos acá? Dice, más menos es menos. Entonces esto me va a quedar menos 800, menos 200 es menos 1000. Entonces, B sub O es igual a menos 2,5 por menos 1000 milivoltios. Ah, pero ¿qué son 1000 milivoltios? Bueno, o menos 1000 milivoltios. Fíjense, menos 1000 milivoltios es igual a ¿qué? Bueno, el menos 1000 lo escribamos. Menos 1000, vale, el 1000 primero que nada. ¿Qué es 1000? 10 al cubo. Entonces acá, menos 1000 va a ser menos 10 al cubo. Y milivolt en volt, ¿qué es? Dijimos que era 10 a la menos 3 volt. Entonces fíjense, la base es 10. Bien, entonces yo acá pongo menos, acá la base es 10. Y los exponentes se suman. Me queda 3 más menos 3. Es lo mismo que 3 menos 3. 3 menos 3, ¿qué es? 0. Entonces me queda menos 10 a la 0 volt. ¿Pero qué es 10 a la 0? 1. Entonces me queda menos 1 voltio. Es decir que menos 1000 milivoltios es menos 1 voltio. Ah, perfecto. Entonces borremos esto. Bien. Con lo cual, B sub O es igual a menos 2,5 por menos 1 voltio. B sub O es igual a ¿qué? Menos por menos me queda más. 2,5 por 1, 2,5. Bien. Entonces, el valor de la tensión B sub O, que es la tensión a la salida de mi red circuital, son 2,5 voltios. Bien. Como ven, no se necesitó ni siquiera usar una calculadora para resolver esto. Si ustedes conocen lo que son el concepto de los múltiplos, los submúltiplos, conocen el concepto de la notación científica, saben operar con fracciones, son todas cosas que se ven en materias anteriores, pueden resolver tranquilamente este ejercicio sin usar una calculadora. Bien, yo lo que voy a hacer ahora es remitirme a lo que es el software Multisim para corroborar este resultado que acabo de calcular mediante una simulación, por supuesto. Bueno, gente, me remito a eso en un momento. Bueno, gente, nos encontramos en el software Multisim donde tenemos armada la red en cuestión. En ello observamos la presencia de las dos etapas. Esta etapa de acá compuesta por los dos amplificadores operacionales virtuales y esta última etapa que es nuestro sumador inversor de tensión. Observamos también que estamos inyectando a la entrada las tensiones B sub 1 y B sub 2 de 150 y 100 mV respectivamente. Tenemos acá nuestro resistor de carga donde en este último nodo vamos a tener nuestra tensión o potencial B sub O. Bien, lo que yo voy a hacer ahora es conectar una serie de voltímetros para ir observando mediante la simulación y corroborando, por supuesto, los valores de las diferentes tensiones que yo calculé hace un momento. Bien, venimos acá, vamos a conectar un voltímetro acá para medir el potencial B sub X, otro acá para medir el potencial B sub Y, otro acá para medir el potencial B sub A, otro acá para medir el potencial B sub B y, por supuesto, un voltímetro al final para medir el potencial B sub O. Lo que vamos a necesitar es utilizar estas tierras y por último esta acá. Bien, venimos acá, hacemos doble clic, venimos acá, hacemos doble clic, acá, lo mismo, acá y finalmente acá. Bien, perfecto. Y lo que voy a hacer ahora es simular la red para corroborar, por supuesto, lo que yo acabo de calcular hace un momento. Damos a simular y vemos
efectivamente que tenemos menos 300 milivoltios de potencial V sub X, menos 200 milivoltios de potencial V sub Y, tenemos menos 800, prácticamente menos 800 milivoltios de potencial V sub A, menos 200 milivoltios de potencial V sub B y los 2,5 voltios del potencial V sub O, que es la tensión a la salida de mi red circuital. Bien, y de esta forma queda corroborado lo que yo acabo de calcular hace un momento. Bueno, gente, espero que les haya gustado este pequeño video que hice. Más adelante volveré a subir videos acerca de este tema y hasta luego.